Buenas noches. Les damos la bienvenida a la conferencia de la semana Evolución de la facturación electrónica en Colombia. Esta noche tenemos dos conferencistas. Uno es Carlos Humberto García, él es administrador de empresas bilingüe del Politécnico Gran Colombiano, tiene un diplomado en gerencia de ventas de la Universidad Sergio Arboleda, tiene más de 17 años de experiencia en venta de proyectos de tecnología de información, consultoría de negocios y 1 año y medio de experiencia en soluciones de control fiscal. Su otro conferencista es Juan Carlos Zambrano. Él es presidente de Factory HK Colombia SAS, es ingeniero de sistemas, tiene amplios conocimientos en el análisis de datos, experiencia en exposición y visualización de datos en defensa de conclusión basados en datos a directores y auditores. También tiene conocimiento en implementación de sistemas enterprise, procura y gestión de servicios de infraestructura TI. Y también cuenta con un gran conocimiento en la legislación colombiana que sobre facturación electrónica, su evolución en Colombia, su evolución en otros países, procesos de implementación en organizaciones, impacto a nivel empresarial e impacto a nivel de tecnologías de información. Te lo dejo con ellos dos, espero que sea un gran tema de interés. Vale. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan. Para nosotros es un placer como de Factory HK poderles brindar lo que ha sido nuestra experiencia en lo que son soluciones de control fiscal, más que todo enfocados en Colombia, pero digamos que sin desconocer toda la experiencia que también hemos tenido en otros países de Latinoamérica. Básicamente, la idea de esta presentación es comentarles de dónde venimos a nivel de marco de alcance legal y digamos, rebatando con un poco el tema técnico de implementación de factura electrónica, hoy en día en dónde estamos. Pero lo más importante, más allá de saber de dónde venimos y dónde estamos, es tener una visión clara hacia dónde se dirige el proyecto de facturación electrónica en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, pues comencemos. Para entender el alcance de lo que es la evolución del marco jurídico de la factura electrónica, es muy importante conocer la diferencia que existe entre una ley y un decreto. Básicamente, la ley es promulgada, estructurada a partir del poder legislativo de los países, básicamente aquí en Colombia. El poder legislativo está representado por el Congreso de la República, el cual básicamente genera la normatividad que llega a ser ley de la República. Estructurar una ley aquí en Colombia relativamente es un proceso un poco demorado. Pasa por unas ponencias, pasa por unos debates, unas votaciones, finalmente unas aprobaciones en distintas cámaras, con una sanción presidencial que se visualiza finalmente en una promulgación de una ley. A diferencia de la ley, existe también el decreto. A diferencia de la ley, el decreto es estructurado y, digamos que, promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo en Colombia? Presidente, ministros, alcaldes, gobernadores. Si lo llevamos a temas un poco más entendibles a nivel de lenguaje, un decreto básicamente saca de un apuro coyuntural al Poder Ejecutivo. Obviamente, para generar un decreto, la parte involucrada del Poder Ejecutivo tiene que tener conocimiento y que sea de su, digamos que su área de acción para poder promulgar ese tipo de decretos. Ejemplos de decretos: decreto de emergencia invernal, decreto de emergencia económica, decreto de que un parrillero no puede ir en la parte trasera de una motocicleta cuando los índices de inseguridad están de alguna manera elevados. Pero cuando esto finalmente se controla de alguna manera, el decreto, digamos que no es que pierda validez, pero ya no es un tema primordial como tal a nivel de reglamentación. ¿Por qué les explicamos esto? Porque llevamos 2 años y medio reglamentando la factura electrónica a partir de un decreto. El decreto 2242 del 24 de noviembre del año 2015 estableció el reglamento para la operación de la factura electrónica en Colombia. Un tema importantísimo es entender y saber que la factura electrónica no se inventó con el decreto 2242. Temas de facturación electrónica vienen hablándose en Colombia desde el año 1995. De hecho, siempre ha sido prioridad para el gobierno implementar estos esquemas de control fiscal de la manera más eficiente. Finalmente, la primera gran reglamentación que tuvo, digamos que aceptación a nivel nacional, fue el decreto 1929 del 2007. Es decir, desde el año 2007 ya tenemos factura electrónica en Colombia a partir de un decreto. El decreto 2242 resume gran parte del 1929, pero lo lleva a un ámbito de más alcance y masificación en el país.
Sin embargo, el decreto, como lo explicamos anteriormente, tiene algunos puntos que hoy en día ya tienen fuerza de ley. Específicamente, hoy vamos a hablar de 6 puntos que están incluidos dentro del decreto 2242, pero que a partir de la ley 1819, que es más conocida como la reforma tributaria, ya se le da un alcance que trasciende al decreto y llega a alcances de ley de la República. Vamos a comenzar con los puntos, digamos, no tan importantes hasta llegar a los más decisivos en esta presentación. El primer punto que se toca en el decreto 2242 y en realidad ni siquiera hace parte del decreto 2242, hace parte de los antecedentes del decreto 2242, más exactamente del estatuto tributario. Se establece que la factura electrónica es un documento de la factura de venta. ¿Qué quiere decir que una factura electrónica es un documento equivalente a la factura de venta? Básicamente que es un documento legal, un documento exigible, un documento que formaliza las transacciones comerciales en el país. ¿Qué pasó en la reforma tributaria? La reforma tributaria básicamente establece que la factura electrónica se considera para todos los efectos una factura de venta. Ya dejamos de ver a la factura electrónica como un documento equivalente a una factura de venta y como tal comienza a tener alcance de factura de venta. Pero lo más importante, y de hecho la promesa de valor de esta presentación, es mostrar lo que próximamente se va a convertir la factura electrónica. Si pudiéramos tener acá, digamos que otra columna para mostrar la evolución de la factura electrónica, estaríamos hablando de que la factura como tal, la factura electrónica, dejará de ser una factura de venta y se convertirá en una factura de compra-venta. ¿Qué quiere decir eso? Bienvenido. Que hoy en día, bajo digamos que el alcance que tenemos a nivel de reglamentación, todavía la factura electrónica no se puede negociar, no se puede vender, comprar, llevar a factoring, porque no tiene alcance de título o valor. ¿Qué se espera en el corto plazo? Y de hecho ya el gobierno a través de Mincomercio está avanzando decididamente para que la factura electrónica en el muy corto plazo ya tenga alcance de título o valor y se pueda negociar. El segundo punto importante que vemos en el decreto 2242 es el ámbito de aplicación. Básicamente el decreto 2242 establece que la DIAN no puede establecer la obligación de facturar electrónicamente hasta que se expida la reglamentación de la ley 1231 del año 2008. Es decir, todavía la factura electrónica no se va a poder volver exigible a nivel de obligatoriedad hasta que la misma factura electrónica no tenga alcance de título de valor, lo que hablamos anteriormente, que no tuviera alcance de factura de compraventa. ¿Qué pasó con la evolución de este articulado del decreto 2242? Que básicamente llegó la ley de reforma tributaria y dijo, mire, independientemente del tema de la factura electrónica como título de valor, los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán facturar electrónicamente a partir del 1 de enero del 2019. Esto básicamente pone un plazo perentorio para que todo esto se ejecute, independientemente de que el decreto todavía considere que la factura electrónica no se puede masificar de manera obligatoria hasta que no tenga alcance de título de valor. Llega una ley con fuerza de ley, con jerarquía por encima del decreto a decir, casi que estoy poniendo plazos perentorios para que el gobierno tome cartas en el asunto y esto se vuelva lo más rápido posible título de valor. Si esto no se logra, independientemente, vamos a tener que facturar todos los contribuyentes en Colombia, que se calculan pueden llegar a ser 600.000, que tengan que ver con temas de IVA e infoconsumo, a facturar electrónicamente a partir del 1 de enero del 2019. El tercer punto importante lo encontramos en el artículo 10 del decreto 2242. Básicamente en el artículo 10 se establecen los criterios para seleccionar las empresas que deben facturar electrónicamente. ¿Cuáles son estos criterios? Volúmenes de operaciones de las empresas, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo, nivel de riesgo, cumplimiento de obligaciones tributarias y si los solicitantes de devoluciones de estos impuestos están en zonas urbanas y o rurales. Con base en estos criterios, pues finalmente faltaba algo para que esto viera la luz y en verdad se generaran las resoluciones de obligatoriedad. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Básicamente la reforma tributaria estableció que estos criterios que están en el decreto 2242 estaban correctamente estructurados, pero les faltaba uno que iba a ser el disparador para que esto se volviera y tuviera un alcance de obligatoriedad. ¿Cuál es ese criterio que le hacía falta al decreto 2242 para que se generaran las resoluciones de obligatoriedad? El criterio del menor esfuerzo para su implementación. Básicamente, con el criterio del menor esfuerzo para su implementación, ya finalmente pudimos generar las primeras resoluciones de obligatoriedad.
Si nosotros analizamos, y ahorita les voy a explicar las 3 olas de obligatoriedad que en este momento se están ejecutando en Colombia, digamos que la estructura de estas resoluciones invocan al principio del menor esfuerzo para su implementación. Si hablamos de las empresas que estaban facturando electrónicamente bajo el decreto 1929 del 2007, obviamente estas empresas que tienen experiencia en XML, que tienen acceso a Internet para hacer este tipo de facturación, pues van a tener un esquema de asumir estos retos tecnológicos de manera mucho más sencilla, mucho más fácil y natural que aquellas empresas que no lo habían hecho anteriormente. Esta resolución como tal invoca al principio o al criterio del menor esfuerzo para su implementación para generar los listados de aproximadamente entre 1.200 y 1.500 empresas en el país que hoy en día tienen que facturar electrónicamente porque venían de facturar bajo el decreto 1929 del 2007. Incluso en el artículo 21 del 2242 ya se le estaba poniendo fecha de caducidad a ese esquema de facturación, pero finalmente vio la luz a través del criterio el menor esfuerzo para su implementación a partir de la reforma tributaria. La segunda ola de obligatoriedad se da para aquellos contribuyentes considerados grandes contribuyentes. Estos contribuyentes, por definición, tienen los recursos, la capacidad para contratar servicios de Internet, tienen sistemas de información y fácilmente van a poder adquirir este tipo de tecnologías y ser ejemplo para que otras compañías que no sean grandes contribuyentes vean que el proceso va avanzando de manera masiva y de manera firme. Por eso es que esta ola de obligatoriedad se da en el esquema, bajo el esquema del menor esfuerzo para su implementación, y esta segunda ola es básicamente liderada por los grandes contribuyentes. Finalmente hablamos de la tercera ola, que es a la que vamos a llegar todos los contribuyentes el 1 de enero del 2019, como lo vimos en el slide anterior. El cuarto punto, y digamos que el punto más importante y trascendental, de hecho después ahondamos más con los otros 2 puntos siguientes, de la evolución del marco jurídico de la factura electrónica, está dado en el artículo 7 del decreto 2242. Permítanme les explico. En el artículo 7 del decreto 2242 se establece que la única entidad que está facultada para validar una factura al 100% es la DIAN, a través de sus sistemas de información, por excelencia el MUISCA. Es decir, para que esto se masifique y para que esto finalmente llegue a todos los contribuyentes, la única entidad que va a poder hacer una validación al 100% va a ser la DIAN. Basados, digamos que en las experiencias que se tuvieron y que el gobierno vio en otros países y lo que pasó finalmente en el piloto de facturación electrónica, la reforma tributaria hizo un cambio trascendental. Y es lo más, digamos que el mensaje más importante que estamos transmitiendo en esta presentación. En el artículo 308, en el parágrafo primero, ya se establece que no se va a requerir que la DIAN sea el validador por excelencia o único validador por excelencia de las facturas electrónicas. Van a existir otro tipo de validadores que son aquellos validadores que tengan una infraestructura para poder asumir ese reto. Bajo ese esquema vamos a experimentar en Colombia plataformas de facturación robustas que van a poder brindar ese servicio y van a permitir esa masificación del servicio de facturación electrónica en el país. Si analizamos un poco este esquema, que más adelante lo vamos a analizar a través de, digamos que los procesos que se generan, los contribuyentes que están recibiendo factura electrónica en realidad se están llevando facturas electrónicas prevalidadas. Las facturas, como para que tengan alcance tributario, que es lo que está definiendo la reforma tributaria, deben esperar a que la DIAN haga finalmente una validación. Es decir, hoy los contribuyentes llevan facturas y es posible que a los 2 o 3 días o 1 hora después de que se hayan llevado su factura, toque generar una nueva factura porque la factura inicialmente enviada, que fue prevalidada por un proveedor tecnológico con una estructura XML válido, los datos tributarios de la factura no cumplen con el estándar o la validación que está esperando la DIAN. Bajo esa premisa, tocará llamar a los adquirientes de bienes y servicios a volverles a facturar algo o un producto que ya hayan comprado. Esto básicamente atenta contra, o digamos que va en contravía de la masificación del proyecto. Y con base en eso, la reforma tributaria ya está llevando o teniendo el esquema o el modelo de un proveedor autorizado que pueda hacer la validación al 100% de esas transacciones, garantizando la masificación. ¿Qué estamos esperando nosotros? Con lo que hemos visto directamente como proveedor tecnológico en nuestras interacciones con la DIAN, es que copiemos el modelo que ha funcionado muy bien en México, complementado con el modelo que ya se está implementando en Perú.
Si nosotros, digamos que de alguna manera analizamos cuál es este alcance, estamos entendiendo o vamos hacia un modelo en donde, digamos que el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, que es como el homólogo de la DIAN aquí en Colombia, va a tener proveedores autorizados que van a poder hacer la validación al 100% de las facturas sin que la DIAN pierda en ningún momento su esquema de fiscalización. Eso es muy importante entenderlo, porque por más de que la DIAN tenga, digamos que brazos derechos, brazos validadores con plataformas robustas, si alguno de estos proveedores autorizados no cumple ni desempeña bien su labor, la DIAN tiene pleno derecho de fiscalización sobre esas validaciones que están haciendo estos proveedores autorizados e incluso tomar acciones para que esto, pues, de alguna manera se corrija. Aparte del modelo mexicano, en donde existe el modelo del PAC, proveedor autorizado de certificación, que es como un homólogo del proveedor autorizado aquí en Colombia, también la DIAN está llevando el esquema de la validación total de la factura a través de proveedores autorizados al modelo peruano. En el modelo peruano, la validación excede un poco lo que es el alcance tributario, que obviamente es muy importante para tener un alcance de validación del 100% de una factura, y está llegando a temas de validar datos de negocios. No se lleva tanto a estructura o validar la estructura de un XML, validar datos como tal tributarios, sino que está validando datos típicos de negocios de interacción entre compradores y vendedores de bienes y servicios. Ejemplo, un dato de negocio que se va a comenzar a validar a través de este esquema, supongamos órdenes de compra. Con una validación al 100% como la que espera tener el gobierno apalancado en la reforma tributaria, estamos esperando que en Colombia tengamos un esquema de validación robusto que permita la masificación y poner nuevamente al país en las esferas de países, digamos, líderes en esquemas de control fiscal que posibiliten digamos que la masificación y la automatización de este tipo de transacciones, incluso llegando a temas de comercio exterior. Tema importante para ver las diferencias que existen, básicamente nos faltan 2 puntos de la evolución entre lo que fue el decreto 2242 y la ley 1819. En el decreto 2242, el proveedor tecnológico, obviamente por alcance de obligaciones y responsabilidades, podía ser una persona natural o jurídica. De hecho, bajo el decreto 2242, los mismos contribuyentes ni siquiera necesitan de un proveedor tecnológico, pueden hacer sus propios desarrollos y bajo este esquema emitir sus transacciones prevalidadas a nivel de estructura XML para que la DIAN termine de hacer esa validación. Si vamos a temas de la reforma tributaria es mucho más exigente en este esquema. Aquí ya nada más va a autorizar a personas jurídicas. Se acaba el tema del proveedor tecnológico persona natural y comenzamos a hablar de personas jurídicas. Y ya se habla de unas obligaciones que debe tener claramente definidas. Validar facturas electrónicas atendiendo términos y requisitos, transmitir a la DIAN las facturas electrónicas validadas atendiendo términos, requisitos y características exigidas, garantizar y atender disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la información, mantener durante la vigencia de la habilitación condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor autorizado. De hecho, el esquema de los requisitos económicos o financieros para ser un proveedor autorizado son mucho más exigentes que los de un proveedor tecnológico. Y obviamente se le pide abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas para validar facturas que después van a ser, digamos que, fiscalizadas por la DIAN para saber que se está actuando con plena transparencia. Finalmente, uno de los temas que también llama la atención de la evolución del decreto 2242 a la reforma tributaria es que en el decreto 2242 se hace énfasis en las sanciones que van a tener los contribuyentes por no enviar a tiempo o no enviar en los términos establecidos la información de sus facturas en el formato de factura electrónica. El decreto 2242 se establece y digamos que se enfoca básicamente en que la responsabilidad de una factura electrónica recae directamente sobre el contribuyente. En la reforma tributaria ya se habla de sanciones al proveedor autorizado. Aquí, aparte obviamente de tener multas o sanciones para los contribuyentes, ya se habla de sanciones o infracciones cuando no se validen las facturas electrónicas cumpliendo los requisitos exigidos, cuando se validen facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos e informatos que se exigen en el reglamento, no transmitir las facturas electrónicas que se hayan validado, etcétera, etcétera. Pasamos de un esquema de
multas muy enfocadas al contribuyente a un esquema de mayor responsabilidad del proveedor autorizado para que finalmente el esquema de factura electrónica se pueda masificar en el país. La idea con este gráfico es llevar un poco a nivel de procesos cuál es la evolución que estamos experimentando pasando del decreto 2242 a la reforma tributaria. Bajo el decreto 2242, el sistema de facturación del contribuyente básicamente envía los datos que requieran ser transformados en factura electrónica al proveedor tecnológico. Aquí estamos viendo procesos que se ejecutan en línea y procesos que se ejecutan fuera de línea. Cuando hablamos de procesos en línea, estamos hablando aproximadamente de procesos que se ejecutan en un lapso de 300 milisegundos, como para tener una idea. Entonces, en los 300 milisegundos se ejecutan todos estos procesos que están en rojo y comenzamos por el tema de que el contribuyente genera unos datos que pueden ser el consumo del web service del proveedor tecnológico para que estos datos lleguen a la plataforma del proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico asigna un código único de factura electrónica con estos datos, construye y valida una estructura de XML, firma esa factura electrónica delegado directamente por el contribuyente. De hecho, esta firma constituye uno de los puntos más importantes de la factura electrónica, que tiene que ver con el principio de no repudio. Es decir, yo no puedo decir que porque una factura electrónica me la firmó un proveedor tecnológico, esa factura no es mía. Yo estoy firmando a través de una delegación que me da el contribuyente para firmar esas facturas. Finalmente yo genero un PDF, que es la representación gráfica del XML, almaceno esa información en mi base de datos, porque son las transacciones que están pasando por mi plataforma, y si llevamos esto a temas de exigencia tecnológica de la plataforma, estamos hablando de que aproximadamente el proveedor tecnológico debe ejecutar 100 validaciones aproximadamente en esos 300 milisegundos. Con esa validación de solamente el XML, todavía no de datos, ya el proveedor tecnológico envía el XML a la DIAN, quien recibe y registra también en tiempo real. Si se dan cuenta, la validación de datos tributarios no lo hace en tiempo real. Es decir, el contribuyente se dio una factura con este esquema pendiente de la validación de los datos tributarios. En este mismo momento también se genera la factura para el contribuyente, devolvemos el XML prevalidado con esquemas de XML al contribuyente, pero queda un esquema pendiente para el tema de la validación al 100% de la factura. ¿Cuál es este esquema? La validación de la factura electrónica con alcance tributario. Cuando el contribuyente ha finalizado todo el esquema de tiempo real, en donde el adquiriente del bien o servicio se lleva una factura electrónica, finalmente comienza a hacer peticiones al proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico le diga finalmente qué pasó con esa factura. Si esa factura finalmente ya puede hacer, digamos, que todas sus afectaciones contables o las puede ir avanzando para que finalmente cerrar la transacción, o sigue pendiente de si hay que hacer una nota de crédito, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Típicamente los contribuyentes consumen un web service del proveedor tecnológico, quien a su vez también consume un web service de la DIAN para saber finalmente si una factura fue o no fue validada. Esta, digamos que consulta, es un proceso que se da fuera de línea y que puede tomar algún tiempo. Es posible bajo este esquema que estos datos que finalmente está validando la DIAN generen un reproceso o generen una nota de crédito en donde tengamos que decirle al adquiriente que hay que volverle a generar factura. Esto es lo que básicamente está tratando o lo que está rompiendo la reforma tributaria para que no existan estos reprocesos o estos procesos fuera de línea que impacten negativamente en el comercio o en la masificación de la factura electrónica. Finalmente hay un esquema en el decreto 2242 que ya lo estamos experimentando como proveedores tecnológicos, en donde existe una responsabilidad que todavía no se ha definido, y es la validación de datos de negocios. Como les comentaba inicialmente, esta validación de datos de negocios es, digamos, que una muy buena práctica que nos estamos trayendo de la validación que se está haciendo en Perú, en donde en Perú ya, aparte de los datos tributarios y la estructura de XML, se están validando datos de negocios como los que hablábamos anteriormente. En Perú opera un modelo de operador de servicios electrónicos. Esa es la idea que se está implementando aquí. Hoy en día esto se está volviendo un tema de responsabilidades que no se ha definido. Se están haciendo algunas pruebas entre la DIAN, entre los proveedores tecnológicos, para darle, digamos, un poco más de orden a este esquema de validación. Pero finalmente esto es algo que ya casi que está definido por la DIAN para comenzar a operarlo bajo la validación al 100% de las facturas electrónicas. Lo que siempre se va a seguir dando de manera fuera de línea es que el adquiriente recibe la factura electrónica, ya no en tiempo real, y
envía el estatus de aceptación o rechazo de estas facturas directamente al proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico almacene esa información también y esa misma información se la envíe al sistema de facturación del contribuyente para que él tenga la trazabilidad de todo, digamos que de todo el ciclo de vida de la factura electrónica. ¿Cuál es el cambio de este ciclo de validación del decreto 2242 con la reforma tributaria? En la reforma tributaria, los actores de validación siguen siendo exactamente los mismos. Existe el sistema de facturación del contribuyente, el proveedor autorizado. Ya pasamos de un proveedor tecnológico a un proveedor autorizado que ya valide transacciones y la DIAN, obviamente. Bajo este esquema, el sistema de facturación del contribuyente sigue haciendo la petición, puede ser a través de web services o un objeto intermedio, en donde envía los datos de las facturas para que el proveedor tecnológico reciba, digamos, ese request y de esa manera pueda comenzar a generar los XML que tienen que ver con estos datos. Aquí ya no hablamos de solamente la validación de un XML. Aquí el proveedor autorizado valida XML, valida datos tributarios y valida datos de negocios. Si ustedes suman los datos anteriores, de 100 validaciones que básicamente hacemos los proveedores tecnológicos bajo la estructura XML, más las 300 validaciones que hace la DIAN del alcance tributario que se hacen fuera de línea, más las 1200 que básicamente vamos a tener para la validación de datos de negocio, estamos hablando de que ya en tiempo real el proveedor autorizado debe generar 1600 validaciones para cumplir con la premisa de la reforma tributaria de que una factura electrónica debe ser validada al 100% previo a su expedición y hacer que esto comience a funcionar de manera correcta y sea masificable. Bajo ese esquema, el proveedor autorizado asigna un CUFE, genera el XML y hace no solamente la firma del contribuyente, sino que también firma por parte del gobierno. Básicamente se va con 2 firmas para garantizar, digamos que para formalizar la validación con la cual está investido para decir que una factura ya está validada al 100%. Aquí dejamos de hablar de una sola firma, ponemos 2 firmas y bajo este firmado de las facturas electrónicas lo que hacemos finalmente como proveedores autorizados, finalmente las empresas que lleguen a ser proveedores autorizados, en este momento no existe ninguna empresa que esté autorizada para ser proveedor de validación, se genera y se envía a la DIAN la factura electrónica 100% validada, quien la recibe y la registra en tiempo real. De hecho, también en la reforma tributaria se establece que por excelencia quien va a ser el proveedor, digamos, de validación va a ser la DIAN. La DIAN obviamente también puede ofrecer estos servicios. Aquí la DIAN recibe y registra sin perder, y vuelvo a hacer énfasis en esto, su esquema y su posibilidad de ente fiscalizador de todo este esquema. Ya bajo este esquema, y como les digo, al llegar a las 1600 validaciones, estamos uniendo el modelo PAC de México más el modelo de operador de servicios electrónicos en una sola validación. Se espera que esto pueda llegar a términos de 150, incluso menos milisegundos. De facto, la chica tiene experiencia, supongamos, en México y podemos llegar a temas de validación solamente de alcance tributario de unos lapsos entre 30 y 50 milisegundos. Esa es la idea, básicamente, de poder hacer este tipo de validaciones que permita hacer la masificación de este modelo. Finalmente, nosotros entregamos al contribuyente el XML y la representación gráfica para que el contribuyente pueda tener en tiempo real los XML que está emitiendo. De hecho, el responsable de el almacenamiento por el tiempo que establece la ley, por lo menos con alcance tributario 6 años, y si tiene algunos, la factura electrónica tiene fines probatorios, incluso pueda mantenerlo por más tiempo, pero empoderamos para que el mismo sistema de facturación del cliente en tiempo real siempre tenga las facturas electrónicas que se están generando, sin demeritar que también la plataforma puede guardar esos mismos archivos de factura electrónica y que también van a estar en la plataforma de la DIAN. Al final del ejercicio también se le entrega al adquiriente la factura electrónica 100% validada en el email que el adquiriente como tal registró. El adquiriente recibe la factura y acepta y rechaza. Este esquema fuera de línea de la aceptación y rechazo de la factura electrónica por parte del adquiriente, digamos que no va a tener cambios con la reforma tributaria, va a seguir ejecutándose fuera de línea, va a seguir cobijándolo la ley actual, en donde le da hasta 3 días hábiles para que pueda validar la factura, o aceptarla o rechazarla, contados a partir del momento en que la está recibiendo, y con base en eso, el proveedor autorizado le informa al sistema de facturación del cliente qué pasó directamente con esa factura. ¿Perdón? La presentación.
Ah, ok. Ok. Para ya adentrarnos en temas un poco más técnicos en cómo se está ejecutando hoy el proceso de el ciclo de vida de la factura electrónica, invito al ingeniero Juan Carlos Zambrano, gerente de proyectos de Defacto HK, para que nos continúe explicando ya el alcance más técnico de lo que es el ciclo de vida de la factura electrónica. Entonces, bueno, mira. Y cuando rechaza el adquiriente la factura, ¿cómo se reporta? ¿Cuál es el proceso para reportar? Porque esa factura quedó en el autorizado y en la DIAN. ¿Hay qué proceso? Sí, quiero tener. ¿O está legislado? ¿O qué? Ahorita termino de explicar un poco el modelo, como para completar un poco el modelo técnico, y después vamos a ese tipo de detalles y preguntas para que lo aclaremos todo. En primera instancia y técnicamente, lo que me interesa explicarle a un auditorio de ingenieros es simplificar qué es factura electrónica. Factura electrónica, de una forma muy simplificada, es sencillamente sustituir el papel por un documento electrónico. Eso es todo. Hemos cambiado un documento que sale a través de una impresora por un documento electrónico. En el caso de la DIAN, en el caso Colombia, ese documento electrónico debe estar enmarcado en una estructura XML y por encima de XML debe estar enmarcado en VL, que es un estándar para expresar sobre XML condiciones de negocio. Entonces, los dos estándares principalmente establecidos por la DIAN para representar una factura electrónica son el XML y el VL. Un documento electrónico que, por características técnicas que tiene, representa y equivale a una factura hoy en día en vivo. Sin embargo, este modelo simplificado de factura electrónica necesita un complemento. Ese complemento es que todo proyecto de factura electrónica normalmente viene asociado con un control fiscal, que no debe mezclarse como el mismo concepto desde el punto de vista técnico, pero que a la realidad sí ocurre. Un proyecto de implementación de factura electrónica termina siendo un proyecto de implementación de control fiscal. Cuando estamos hablando de un proyecto de implementación del control fiscal, es que ya no solamente la factura que estoy generando sustituye un papel por un documento XML y VL, sino que en el medio se implementó un control fiscal. El control fiscal que ocurrió subyacente en el medio es que esa información se le está entregando a la DIAN. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que sería una factura física vista en este pequeño concepto de lo que es la factura electrónica. Hoy en día un ERP, ¿me ayuda? Sí, el siguiente. No, la siguiente, eso. Hoy en día un ERP tiene, o un sistema de facturación, establece en él todas las condiciones de negocio, todas las características de la prestación de servicio o de la entrega de bienes, y en él establece lo que sería un documento de facturación. Este documento de facturación terminaría depositado en una impresora. Lo que está saliendo por la impresora no necesariamente es factura todavía. No ha sido firmado, no ha sido revisada. Puede ser que salga el papel, salió borrosa, no había tinta, me escribí mal el nombre, puse mal el precio. Cualquier cosa que haya ocurrido, lo que salió no es factura. Lo que es factura es cuando una vez que la reviso, digo, si esto es lo que representa mis condiciones de negocio, se la entrego al adquiriente. E inclusive en el medio, ahí mismo puede establecer un, hey, no me colocaste el producto X o el servicio X, o las condiciones de garantía que habíamos hablado son distintas, o las condiciones de pago que son distintas, por favor, regenera la factura. Entonces,
ese proceso de entrega y aceptación que está ocurriendo de una forma física se está sustituyendo y se está conceptualizando en el mundo electrónico. Pero hay un control fiscal. Al haber un control fiscal, yo estoy desde el sistema ERP estableciendo las condiciones de negocio, estoy estableciendo los productos, los servicios y estoy emitiendo una factura electrónica. La única diferencia es que cuando emito una factura electrónica hay un control fiscal y la DIAN está enterándose en tiempo real de un crédito fiscal, de un compromiso tributario que el contribuyente emisor está adquiriendo con la DIAN en tiempo real. Como esto está ocurriendo, salió el papel y salió mal escrito, salió sin tinta, lo rompo y lo vuelvo a imprimir. Salió la hoja arrugada, lo rompo y lo vuelvo a imprimir. Salió el XML con un detallito y tengo que decirle a la DIAN, salió con un detallito, emitir una nota de crédito que anule ese documento y de alguna manera equiparar mi compromiso tributario. Entonces, desde el punto de vista técnico, no solamente estoy sustituyendo el papel por un XML y un VL, está ocurriendo un proceso. Este proceso va a alterar el modelo de negocio de las empresas y de los contribuyentes. Algunas en mayor medida, otras en menor medida. Pero lo que sí es importante ver es que tiene muchísimo más impacto el control fiscal en la empresa emisora que el hecho de desmaterializar la factura. ¿Qué ocurre con eso? Que el proyecto de facturación electrónica no es comprar un sistema. El proyecto de facturación electrónica y la implementación de control fiscal en un contribuyente emisor es un proyecto de gestión de cambio. De por sí la facturación electrónica es un gran proyecto de gestión de cambio para todo el país. Y en donde ahora solamente empezaremos a ver lo que es la punta del iceberg de lo que se va a convertir la factura electrónica para Colombia. Como un proyecto, esperamos y participamos en ello, bien ejecutado y del que se le saque provecho en todas las instancias. La factura electrónica tiene ciertos beneficios. En primera instancia, vamos a decir que un ERP y es un modelo que trabaja principalmente de Factory HKA. De Factory HKA B, la facturación electrónica o tiene tecnología que provee facturación electrónica en un modelo de software como servicio. Eso es lo principal para evaluar. De Factory HKA B, la entrega del modelo de facturación electrónica como software como servicio, porque su principal visión es potencializar los sistemas y los procesos actuales para que se adapten a facturación electrónica con un mínimo esfuerzo. ¿Qué ocurre? A la primera vista podríamos decir que factura electrónica sería o podría ser sustituir el ERP que ya tengo por una solución que genere factura electrónica. Eso implica costos, cambios, adaptación, configuración, entrenamiento de personal, de mejora de servicio. Pueden ocurrir muchas cosas. Si una empresa ya está operando, funciona, entrega servicio a sus clientes, aporta valor, su cadena de valor está completamente establecida y se implementa un control fiscal bajo el modelo de facturación electrónica, nuestra mejor intención es ofrecer un pequeño plugin a todo ese modelo que entre factura electrónica, pero que lo demás siga más o menos consistente. Aunque hay una gestión de cambio y el analista de facturación está acostumbrado a que por el papel sale la factura, pues hoy va a tener que entrenarse en que ya no salió por papel, en que ahora es un XML. Les voy a decir un ejemplo que ya nos ocurrió. Entregamos, uno de nuestros clientes pasa el modelo de factura electrónica y uno de sus clientes le dice, por favor entrégueme original y 3 copias. Eso es gestión de cambio. Un analista de compra que dice entrégueme original y 3 copias. Y prácticamente nosotros le decimos, no es que cuando usted le está entregando papel, no le está entregando la factura. Porque la factura es el XML y el VL. La factura dejó de ser el papel.
cuando le estoy entregando 4 impresiones de representaciones gráficas, en realidad le estoy entregando son 4 copias o 4 visualizaciones de esa factura, que es un XML. Hay una gestión de cambio que va a alterar culturalmente a todo el país y donde de verdad los ingenieros que participemos en este modelo tenemos una responsabilidad grande de apoyar a que esto funcione, a que esto se entienda, a que ahora le digan, mira, lo original, yo puedo tener de una factura en este momento 100 originales, porque cuantas veces copie ese XML tiene condiciones criptográficas que la garantizan como original. No hay un original. Hay un documento XML que representa la factura y es original siempre y cuando sea consistente con la factura emitida. Y para eso hay un proceso de firmado digital y procesos criptográficos detrás, aparte de que debe el emisor tener un certificado digital avalada por un emisor, un certificado digital generado por un emisor avalado por la ONAC, para que todo el ecosistema criptográfico también funcione y ese XML esté totalmente validado. Entonces, en primera instancia, tenemos que ver que el proyecto de factura electrónica es un gran proyecto de gestión de cambio, que altera cultura, altera procesos, altera organización, y para el que el mejor consejo que le podemos dar a las organizaciones es que se debe preparar. Factura electrónica, y una de las formas en la que he logrado explicar que más me lo entiendan, no es comprar Office, instalarlo y ya estoy operando. Factura electrónica es un proyecto. Por más que el sistema ya esté con factura electrónica, la empresa debe prepararse para factura electrónica. Entonces ese es uno de los primeros puntos que quiero hacer ver desde el punto de vista técnico, que esto es un proyecto, más allá de ser un XML y un VL. Esto es un proyecto para que la factura, para que la empresa realmente empiece a operar en factura electrónica. Adicionalmente, ahí dejo un punto con alfiler que quiero completar al final. ¿Qué ocurre? The Factory HK ve la factura electrónica como un modelo de entrega de servicios por medio de un modelo de software como servicio. En ese sentido, un ERP que ya hoy en día opera, lo que debe sustituir es este cable que sale a una impresora para hacer una factura, lo debe sustituir por algo que genere un XML. Puede seguir ocurriendo el proceso de impresión, pero lo cierto es que algo debe generar un XML. Ese algo puede ser software interno, si lo deciden desarrollar internamente, puede ser un dongle, puede ser hardware o puede ser una plataforma en software como servicio. Como lo entregamos nosotros, la facturación electrónica se puede implementar de varias formas y de varios modelos. Pero sí me interesa responder una pregunta. Hacer un XML y un VL podemos hacerlo varios ingenieros. ¿Por qué un proveedor tecnológico? Normalmente un control fiscal no es algo estático. Lo más difícil de visualizar en la factura electrónica es que va a ser algo estático. La factura electrónica cambia por condiciones de mercado, por resoluciones de ley y por evolución normativa. Hoy en día un control fiscal es una punta del iceberg, pero por detrás hay una intención clara del legislador y de todos los aspectos de evolucionar el mundo fiscal y tributario para permitir un mejor control, y de alguna manera la factura electrónica también debe a la larga en algunos modelos de negocio abaratar costos, dado que ya la factura no tiene que salir por un motorizado, no tiene que ser radicada físicamente, no debo tener un personal que lo transcriba, sino hoy en día entre un sistema emisor y un sistema receptor, con la madurez de la factura electrónica, están compartiendo datos. Entonces, ahí retomo ese punto que había dejado en alfiler. La factura electrónica se puede ver de dos formas. Vamos a hablarla dos formas a nivel de proyecto. La factura electrónica podemos verla a nivel de proyecto como cumplimiento
o cómo mejora. Como cumplimiento es, hay una ley, hay una normativa, hay un lapso de ley, hay un cumplimiento ante la DIAN con riesgo a sanción, debo ejecutar un proyecto de cumplimiento para la factura electrónica. Como mejora, la factura electrónica es claramente un punto de entrada para la transformación digital. Con toda sinceridad. La factura electrónica, al desmaterializar el papel, se convierte en que el elemento que hoy en día está más anticuado desde el punto de vista de tecnología de todo un modelo de negocio, porque toda empresa aporta valor, pero toda empresa entra productos, sale servicios, pero sale factura, papel. Entonces, hoy en día la factura, al desmaterializarla y convertirla en un VL, es un punto de transformación digital. Y ahí vamos a hablar de la factura electrónica desde dos ópticas distintas. Desde el emisor, que se acerca un poco al cumplimiento, y desde el receptor. Cuando eres un emisor, tú ves la factura electrónica y tú dices, quiero cumplir con la legislación. La factura electrónica, cumplir con la legislación, es cumplir con los elementos de ley que debe tener una factura. Debe identificar claramente el emisor, debe identificar claramente el receptor, debe identificar claramente los bienes y servicios, debe identificar claramente los tributos, las condiciones y el cálculo tributario correspondiente a la factura. Eso es lo que le interesa a la DIAN. Eso es lo que está de ley. Yo como emisor eso es lo que tengo que cumplir, pero es que no va a ocurrir así. Porque te va a exigir algo el receptor. Y el receptor sí le va a haber beneficio. Oye, me puedes entregar en la factura la fecha de vencimiento, la codificación de inventario del producto, el código de barras de producto. Puedo llegar y que de una vez que me llega la factura hago incidencia de inventario, me entregas la orden de compra para yo hacer el cruce directo y entonces desmaterialicé y mejoré procesos. El proceso más beneficiado de la factura electrónica son dos, el delivery y el proceso de compras y pago. Porque en el proceso de compras y pago, en una factura, viene información complementaria. En una factura me puede venir, en el mismo proceso de entrega electrónico, me puede venir la orden de compra, me puede venir la codificación interna mía, la codificación del emisor, me puede enviar fechas de vencimiento, me puede enviar barcos, condiciones, chofer, transporte, tiempos de envío, condiciones de envío, todo un conjunto de información que nos pueda funcionar a nosotros. Puede emitir cepa de vino, condiciones de flores, fecha de cortado, fecha de cosecha. O sea, la factura electrónica se convierte en un portaaviones de datos entre sistemas distintos, donde el producto y el servicio viene con metadatos que le entregan valor a todo el proceso. La factura electrónica viene con dos consecuencias adicionales. En el ejercicio en papel, la entrega fue en papel, llámese un motorizado, llámese una entrega directa, pero la factura electrónica tuvo una entrega en papel. ¿Y la aceptación cuál es? La primera pregunta que yo siempre le hago al contribuyente es, ¿usted tiene en su factura un campo que sea aceptado o rechazado? En su RP, y nadie lo tiene. Y le voy a decir por qué, porque una factura rechazada es una factura que usted anula, que genera una nota de crédito, porque reacciona de una vez. El hecho de que la factura está registrada contablemente es el hecho de que la factura es válida. Es la condición natural que tenemos. Si hubo un rechazo, ejecutó un proceso, pero ahí contablemente, si está anulada. Pero hoy en día hay una entrega electrónica y hay una aceptación electrónica definida de ley. Y esos son dos impactos adicionales. Porque ya la factura no solamente salió por algo que genera un XML, sino que puede ser entregada de forma electrónica y que puede ser aceptada de forma electrónica. Estos dos eventos adicionales modifican otra vez el proceso, modifican otra vez la operación, porque ahí sí puede llegarme desde el punto de vista electrónico un rechazo.
te rechazo la factura porque llegó el producto con estas características, no me llegó mal, el camión no llegó, cualquier cosa que ocurrió, y te estás enterando de forma electrónica. Al enterarte de forma electrónica tienes que reaccionar a ello. Entonces, Refactory HK establece una plataforma que cumple con la generación del XML sobre VL, el firmado electrónico, y entonces hay una entrega. El proveedor tecnológico puede prestar el servicio donde el contribuyente emisor le da la potestad al proveedor tecnológico de firmar digitalmente documentos emitidos. Entonces hay un investimiento de poder desde el contribuyente emisor para que este proveedor tecnológico pueda autenticar esos documentos como realmente emitidos por él, y hay un proceso de firmado digital. Hace el delivery hacia el cliente, implementa el control fiscal ante la DIAN y adicionalmente ejecuta y maneja todos los estatus posteriores del ciclo de vida de la factura, que son atender a los estatus propios de la DIAN sobre ese documento y atender a los estatus de un adquiriente, que son la recepción, la radicación, la aceptación o el rechazo de la factura. En un modelo de factura electrónica, el ERP tiene que adaptarse a estos nuevos modelos, a esta nueva información. Ahí, por lo menos en nuestra condición, tratamos de potencializar que esto sea lo máximo integrable posible. Entonces, en ese sentido, existen demos, existen codificaciones, existen ejemplos, existe ya codificación abierta para que sea mucho más sencillo a un programador hacer esta adaptación. Sin embargo, cada proveedor tecnológico entregará el servicio y el valor de factura electrónica a su estilo. Ese es el ejercicio particular. Hay ERPs que no son de tan fácil acceso o de tan fácil modificación, y son necesarios entonces modelos opcionales o aplicaciones satélites a esto para poder implementar factura electrónica. Es importante analizar qué tipo de arquitectura es implementable y qué consecuencias va a tener. Un ERP no adaptable a factura electrónica es un ERP que va a desconocer de la existencia de un CUFE, es un ERP que va a desconocer de la aceptación o rechazo electrónico de una factura, y necesitará procesos anexos y laterales a él que equiparen y blinden todo el cumplimiento del contribuyente emisor. Esos son puntos a tomar en cuenta. Los ERP con el tiempo madurarán para implementar factura electrónica, pero ahí volvemos a hablar, factura electrónica no es algo estático. Entonces no es que tengamos una solución que sencillamente emite un XML con el cumplimiento legal y una vez le vamos a vender a un cliente importante mío, el cliente importante mío dice, qué bueno que estás en factura electrónica, yo ya he implementado factura electrónica y le estoy viendo un beneficio increíble. A mí desde que la factura me llega yo ejecuto procesos internos, por lo tanto en este TAT inclúyeme esta información, en este TAT inclúyeme esta información, en este TAT inclúyeme esta información, y de este lado nos quedemos al aire. Y no es que déjeme agarrar el XML y yo se lo escribo a pie, porque la firma digital no lo valida. Entonces, ahí sí vamos a comenzar un poco con la consulta que tienes. Realmente no está normado ni hay ningún actor intermedio en el proceso de adquiriente y el contribuyente emisor. La DIAN está implementando control fiscal por medio de conocer la factura, conocer la nota de crédito y conocer la nota de débito. Al conocer esa información, ella conoce todo el compromiso tributario del contribuyente emisor hacia ella. Pero estas condiciones de negocio no las conoce. Están estipuladas en ley,
cuáles son las condiciones de rechazo aceptable, cuáles son las condiciones de aceptación, cuáles son los lapsos de tiempo, pero siempre va a prevalecer el acuerdo comercial entre estos dos actores. Entonces, si el adquiriente rechaza, lo lógico es que le digamos a la DIAN: esa factura no es válida. Este compromiso tributario que tengo contigo y adquirí en la emisión de este documento, resulta que por condición de negocio cambió, y emito una nota de crédito que anula esa factura mientras resuelvo las condiciones de negocio para reexpedir una factura que a ciencia cierta estipule el acuerdo comercial. Pero si el emisor cumple uno de los campos que no son mandatorios, es suficiente para que tenga que informarse a la DIAN o rechazarse. ¿Es válido ese rechazo? Es una condición de negocio. Hoy en día en papel sucede. Ahí hay que ver de que la factura electrónica no está cambiando el mundo. Hoy en día usted le entrega un papel a su cliente y no tiene la orden de compra, le dice: oye, por favor, entréguemela con orden de compra, porque así no identifico en mi mundo administrativo a qué responde ese suministro de servicio. Hoy en día se lo rechaza. Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Por condiciones de negocio, el adquiriente y el emisor en el modelo de factura tienen que estar en acuerdo. Sí. ¿Ustedes están haciendo una evaluación de la transformación del costo? Porque si bien es cierto, esto de la factura más las copias, etcétera, etcétera, es un delta importante en el costo del costo. Aquí se introducen otros costos distintos. Y entonces está, uno, el proceso de transformación del ERP para ajustarse a la plataforma. Dos, el costo de usar la plataforma porque es el que va a hacer el firmado electrónico. Tres, hay procesos de transformación de la ley que pues te dicen: claro, tú ya estás enganchado conmigo, entonces necesito implementar nuevas disposiciones legales y eso no sé si tendrá un impacto. O sea, hay un proceso de transformación y si ya se ha hecho una evaluación de eso al respecto. Hay análisis, inclusive son públicos por la DIAN, en el sector DIAN, donde hay una estimación de costo factura en Colombia. ¿Te acuerdas? 2.700 pesos. Estimaba la DIAN que una factura, dependiendo del modelo de negocio, podría salir en unos 2.700 pesos. Y se estimaba que en factura electrónica, dicho por la DIAN, no quiero decir en mercado, servicios ni nada de eso, no me quiero meter ahí, pero dicho por la DIAN, estimaba que el costo de factura electrónica visualizado por ellos estaba alrededor de 300 pesos. Esos son estudios de la DIAN. También hay un estudio en Panamá en este momento que está yendo hacia facturación electrónica, donde hay condiciones un poco similares y donde hay un análisis de cuánto le cuesta a una empresa facturar. El costo factura, ahí los organismos tributarios son los que se han preocupado para darle soporte a este proyecto, ver si tiene un sentido, si de verdad la exposición de valor de un beneficio económico a largo plazo es cierto para el país o no. Pero estoy de acuerdo con usted. Para todos los contribuyentes hay un proceso de inversión. Y esto de hacer un proceso de negociación con una plataforma como esta, a futuro va a demandar que para mí sea transparente, yo como emisor, sea transparente, que si la ley cambia, porque esto es la punta del iceberg, ¿sí? Y después de eso se vienen muchas otras cosas, es como ir encaminando el país a una transformación. Y esos son los cambios que yo permanezco por estar enganchado a esa plataforma, a los beneficios que tiene la plataforma, y no me voy a ver afectado porque ahora la DIAN dispone que eso que hay debajo del iceberg, de la punta del iceberg, se hay que implementarlo, me va a ir en contra de mi modelo económico. No tengo otra forma de responderte eso que no sea comercial, y me vas a disculpar. Pero en el caso de nosotros, vemos el modelo así
precisamente porque tienes a una empresa que vive y respira control fiscal. Entonces, nuestra propuesta de valor es estar por delante del control de cambio y minimizar los cambios hacia el lado contribuyente. Es una forma de establecer por capas. Cambia la estructura del VL, el contribuyente no tiene que enterarse. ¿Por qué? Porque yo lo estoy construyendo. Cambia la condición del cálculo del CUSPE, el contribuyente no tiene que enterarse. ¿Por qué? Porque lo estoy colocando. Nace un nuevo actor bajo la reforma tributaria de un proveedor de autorizado de validación. El contribuyente no tiene que enterarse. Hay un servicio nuevo, hay que pagarlo. Pero el contribuyente técnicamente no tiene que adaptar su solución, porque hay un actor nuevo y ya será la responsabilidad del proveedor tecnológico accederlo en nuestro modelo. Nuestro modelo de software como servicio justamente es funcionar como capas de contención ante control de cambios. ¿Qué ocurre? La DIAN exige un nuevo tipo de información, características SARLAB, un contrato o un documento específico. Ya ahí sí, lamentablemente, el emisor tiene que colocarlo. Pero en un modelo como este, el control de cambio es más simplificado. Ejemplo, imaginémonos que el contribuyente emisor puso a un cuerpo de programadores a implementar el VL y desarrolló una solución directa con la DIAN. Eso hoy en día en legislación es válido. Pero todos estos controles de cambio son completos. Y es estar al día y bajo el riesgo de sanción. O sea, lo importante o la propuesta de valor que entregue cada proveedor tecnológico a su estilo es justamente funcionar como capas de contención ante controles de cambio. Eso es de verdad. Y los controles de cambio no solamente van a venir por la DIAN, van a venir por el mercado y van a venir por ministerios. Ejemplo, ya hoy en día hay resolución del Ministerio de la Cultura para que una factura de un evento de escenas públicas tiene que cumplir ciertas características. Dónde está ubicado su asiento, cuáles son el listado de precios, cuál es la fecha de evento. Entonces, ya hoy en día el Ministerio de la Cultura ve en la factura electrónica una oportunidad de implementar un nuevo tipo de control, que no es un control fiscal, pero sí es un control de interés para ellos. Entonces, ya está legislada y eso va a venir. Es responsabilidad de un proveedor tecnológico facilitar y estar al día y a la vanguardia de todo lo que ocurre con factura electrónica. Esa es a ciencia cierta el valor que debe ofrecerle un proveedor tecnológico a un contribuyente. Esa es la propuesta. Lo que sí sucede es que hay 43 proveedores tecnológicos y cada uno entrega valor a su modelo. Eso sí no está normado ni legislado. Para el arranque, para iniciar, ¿cuál es el prototipo porque estamos hablando de un proyecto y podemos ver como proyecto? ¿Qué escenario de tiempo maneja una integración de un ERP hacia una plataforma? Depende de qué tipo de modelos, depende de cómo puedes conseguir la información. De verdad que cada empresa tiene su estilo. Vamos a decir, una empresa en condiciones ideales, y también inclusive depende del proveedor tecnológico y de qué ofrezca y hasta dónde llega. En una condición de facto de una empresa ideal donde el desarrollo del ERP es propio, donde cuenta con el programador internamente, donde prácticamente él es especialista en web service y donde el acceso a su información de factura electrónica es inmediato, pues en 2 semanas capaz ya está metiendo factura electrónica con nosotros. Ajá. He visto proyectos de 9 meses. Esa es la diferencia. En un proyecto de factura electrónica hay toma de decisiones y eso tarda. Hay modificaciones en modelo de negocio y eso tarda. Hay cambios en la información y eso cambia. Hay que poblar datos dentro de la base de datos y eso son operaciones logísticas
dependiendo de cuán complejo es tu modelo, va a ocurrir. Pero fíjate que lo que no cambia son los plazos. Entonces, o yo me adapto, y entonces esos elementos que tú mencionas se facilitan. Porque ya ni el emisor está pensando en que va a aprovechar para hacer quién sabe qué transformación, porque simplemente tiene que cumplir. Entonces, los cumplimientos de ley, ahorita estamos hablando, creo que el primero es ahí es cuando le dije, hay dos formas de ver los proyectos de factura electrónica. Para grandes contribuyentes. Cumplimiento o mejora. Usted decide en cuál se pone y usted decide cuál su alcance. ¿Correcto? Y entonces, por ejemplo, con factura checada necesito cumplir mañana. ¿Qué hago? Nosotros tenemos un portal por donde puede emitir factura electrónica. El único tema es que va a tener que transcribir en el portal y transcribir en el sistema contable. No es el modelo adecuado, pero cumple. Ya depende de la empresa, ya depende de en qué rol se colocó. Si usted se colocó un alcance muy amplio, con un cambio de modelo de negocio robusto y donde le va a sacar mucho provecho a la factura electrónica, es posible que no sea un proyecto de 2 semanas. Esa es la diferencia. El cambio o la gestión del cambio y el impacto del cambio es una decisión interna del contribuyente, que por supuesto tiene que jugar con los tiempos y tiene que jugar con qué riesgo asume y qué riesgo no. Y realmente eso no es una decisión del proveedor tecnológico. En nuestro caso, nosotros ofrecemos toda la batería, consultoría, soporte, tecnología que necesiten, pero el contribuyente tiene decisiones internas que tomar. Laura Silva, ella como un ejemplo, quisiera saber si el receptor solo puede ser proveedor, ya que habla de disminuir inventario, o si el receptor de la factura electrónica puede ser el usuario que va a comprar al mercado abierto. Y de ser así el usuario final, un receptor de la factura electrónica, ¿cómo se le entregaría al usuario final? Okay. En un modelo B2B, y realmente el modelo de factura electrónica de hoy en día implementado por la DIAN está mucho más orientado a ese escenario, al B2B. Un usuario que va a adquirir en el éxito un producto, lo más probable está recibiendo un documento equivalente por un modelo POS. Hoy en día la DIAN todavía no ha legislado sobre emisiones de documentos equivalentes por POS. Eso quiere decir que ese contribuyente se está llevando el mismo documento que se está llevando hoy en día y ese control fiscal está ocurriendo por otra vía. Sin embargo, ahí es muy importante aclarar un concepto subyacente que dejó la DIAN. El documento POS no tiene validez de crédito fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como empresa voy al éxito y compro algo para la empresa y quiero con este documento ir a la DIAN y decirle este crédito fiscal lo consumí, no me va a servir. El éxito debe emitirme, en ese caso yo debo exigir una factura y el éxito debe emitirme una factura electrónica. Una vez el éxito esté obligado a facturar electrónicamente, el único documento que emite con capacidad para el adquiriente de crédito fiscal es una factura electrónica. Ese es el pequeño subrayado ahí. Quiere decir esto que el modelo de venta masiva a través de POS probablemente siga siendo ese modelo, pero las empresas con esas características tienen que adaptarse para que cuando un contribuyente con interés de crédito fiscal les pida una factura, debe emitir factura electrónica. La factura que les pide una superficie de estos, tiene todas las características de la DIAN, como la resolución, la numeración, y son reportados en medios magnéticos, supongo yo, a la DIAN. ¿Sí? Pero este documento equivalente no va a tener validez de crédito fiscal. Ese es el punto. O sea, ese documento no se puede reportar como parte de lo que... De mis costos, de un IVA que yo... O sea, si yo... No.
Para eso necesita una factura electrónica, porque este contribuyente del que recibió ese documento está obligado a facturar electrónicamente. Estamos hablando ahorita de un periodo de transición donde las cosas van a ser distintas, pero lo cierto es que si voy a éxito y estoy en el interés de obtener una factura para crédito fiscal de mi empresa, tengo que solicitar una factura electrónica. Igualito puede salir un papelito con la misma característica, porque la representación gráfica puede salir como sea. Lo cierto es que eso tiene que tener CUFE, tiene que tener QR y debió haber implementado el control fiscal con un VL por detrás y entregada a la DIAN. Y ahí es donde vamos a dar otro punto. ¿Qué es factura electrónica? Factura electrónica es sustituir un XML. Pero ¿qué es el mundo del control fiscal y por qué hay proveedores tecnológicos? ¿Por qué es interés un proveedor tecnológico? Porque un ingeniero entiende el XML, pero hay que lograr una buena sincronía entre ingenieros, jurídicos, contables, para que tengamos un buen modelo de factura electrónica. Porque todo lo que explicó mi compañero al inicio regula ese VL, regula el proceso, cuáles son las condiciones que debo cumplir, que no debo cumplir. La resolución del Ministerio de la Cultura regula un proceso de negocio. Entonces, es tecnología, pero que está regulada en casi todos sus elementos por medio gubernamental, por resolución y legislación. Entonces, la factura electrónica es para los ingenieros un XML, pero detrás de ese XML y detrás de ese VL hay mucha normativa que estudiar y analizar para no incurrir en cosas indebidas desde el punto de vista tributario. Aquí Daniel Castiblanco pregunta: ¿mi sistema de facturación debe entregar un XML a la plataforma de factura para iniciar el proceso? Depende del proveedor tecnológico. En nuestro caso no. En nuestro caso es consumir un web service. Pero existen múltiples sabores de entrega de servicio de factura electrónica entre todos los proveedores tecnológicos. En nuestro caso, lo más recomendable es un web service SOAP y consumir el web service SOAP. Es lo que más recomendamos. Pero si aceptamos archivos planos, si somos integrables a través de XML, pero eso necesitan esfuerzo de personalización. Carlos, una pregunta. Teniendo en cuenta que este modelo en Colombia está basado en la experiencia en México, ¿cuánto tiempo demoró México para realmente estar totalmente masificada la factura electrónica? ¿O si ya está o no está totalmente masificada? México tiene los estratos altos de contribuyentes dentro de factura electrónica y va incorporando constantemente, pero no está al 100%. Lo cierto es que la DIAN sí tuvo un aprendizaje importante del modelo mexicano, que es el proveedor autorizado de validación. En el modelo México, cuando inició factura electrónica, México e inclusive muchos organismos tributarios han hecho lo mismo, han asumido el rol de validadores. Pero hablar de ser el rol de validador de todo un mundo transaccional, comercial de un país, tecnológicamente es complicado. Entonces ahí es donde la empresa privada puede colaborar. ¿Qué ocurre? En México identificaron que un modelo similar al que tiene la DIAN, donde si vamos a ver, la factura es factura porque tiene la información que necesito y aparte está firmado digitalmente por el contribuyente, de tal manera que el contribuyente no puede decir que no la emitió, que no es suya o que está alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día una factura electrónica en Colombia es completa cuando tiene la firma del contribuyente. México identificó la necesidad de asegurar una factura y de validar una factura. En ese sentido creó una nueva figura, pero esta figura está investida de poder por el organismo tributario que es el SAT para firmar ese documento, pero ya con otro rol. Ya no es con el rol contribuyente emisor, ahora es con el rol organismo y Estado. Por eso normalmente ese tipo de figuras son mucho más
controladas por los organismos de Estado, porque están asumiendo una responsabilidad de Estado. El Estado está delegando en estos organismos una responsabilidad de decir si esa factura es válida para todo el Estado o no. Al investirlos de esa naturaleza y de ese tipo de poder, hay exigencias económicas, tal y como mi compañero lo explicó, hay exigencias económicas y exigencias técnicas de mayor cuantía que a un proveedor tecnológico. Cuando México identificó esta fórmula fue cuando logró consistentemente aumentar el volumen de contribuyentes que incorporaba al modelo de factura electrónica, porque en el origen el SAT tenía que entregar soporte, documentación y tomar todo el mundo transaccional del país. Cuando logró masificar a través de entidades privadas, investiéndolas de poder para decir si ese documento era válido o no, y después con ella entender cuál es el mecanismo de recepción de esa documentación hacia el SAT, logró de alguna manera así crear un volumen mucho más alto de incorporación al control fiscal. Entonces, en el modelo mexicano ha madurado y ciertamente la DIAN ha ido a varios sitios y ha aprendido varios modelos. Entonces, si vamos a ser sinceros, el proveedor autorizado de validación que está en ley mucho más rápido en Colombia de lo que fue en el modelo mexicano. Ese es el punto. El modelo mexicano sigue incorporando. México tiene una cantidad de contribuyentes amplios y sigue entrando el mundo de contribuyentes. Acordémonos que hay coto y alcance definido para el modelo de facturación electrónica en Colombia. Como estoy diciendo, la resolución POS está en este momento por fuera. Sin embargo, en el modelo mexicano ya existe el ticket mostrador, existen inclusive evoluciones como la nómina electrónica y hay un modelo evolucionado de hacia dónde va el control fiscal. Aquí Ismael tiene una pregunta, dice, un gran beneficiado con la factura electrónica es la DIAN porque conoce, entre otras cosas, información sobre lo que va a recibir por recaudación de los impuestos. La pregunta es, ¿qué información reciben los contribuyentes de la DIAN y que beneficien a los contribuyentes o simplemente la DIAN sigue sin informar para multar? No me atrevo a responder esa pregunta, mil disculpas. Acá tengo otra pregunta, dice Iván, ¿cuál es el modelo de precios del proveedor autorizado? ¿Cobrarían por factura o por valor de factura? Cada proveedor tecnológico tiene sus características. El modelo de facturación electrónica por defactoría checada es un modelo de costo transaccional. Costo transaccional, las transacciones para nosotros representan poder de cómputo a través del firmado digital, representan almacenamiento porque somos corresponsables en la generación de este documento y debemos almacenarlas con ciertas características hacia la DIAN. Entonces y aparte que tenemos que tener personal especializado y entrenado y adaptando y modificando los controles de cambio de cada uno de estos. Nuestro modelo de hacer de esto negocio y entrega de valor para el cliente es que cada transacción tenga un fit correspondiente a cada uno de estos elementos de costo. Ese es nuestro modelo. Hay proveedores tecnológicos que tienen modelos distintos. ¿Por volumen? ¿Qué quiere decir por volumen? Si el cliente genera 1 millón de facturas mensualmente, ¿eso tiene un costo determinado? ¿O el monto de la facturación del cliente es tanto y eso es ¿cómo es ahí? Nosotros cobramos por transacción. Si es volumen. Transacción. Por supuesto hay un costo setup, que es el costo configuración, hay un costo soporte inicial, pero esos son costos únicos. El costo a largo de tiempo viene asociado más en nuestro modelo por el uso y consumo transaccional de la plataforma. Ese es nuestro modelo. ¿Puedo tener varios proveedores? Sí, Madian claramente le estipula que usted puede tener uno principal, uno de contingencia, uno para este modelo de negocio, otro para este modelo de negocio. Lo que sí
me gusta aclarar en esa pregunta es que la DIAN ve un proyecto de facturación electrónica por contribuyente, no B2 ni B3. Eso quiere decir que si veo que me gustaría ir en este modelo de negocio o en este país o en este estado, en esta región, con este proveedor tecnológico, y aquí quiero ir con este y aquí quiero ir con este, eso es viable legalmente. Pero lo cierto está en que en el día que pasa usted a ser facturador electrónica, todos los proyectos en sincronía tienen que pasar a factura electrónica. Eso es un punto complicado. No es que puede pasar una sección de negocio a factura electrónica y dejar los otros por facturación por computador, porque la DIAN no ve eso. La DIAN en legislación establece 0,1. Porque sacan un decreto. Exactamente. Entonces usted en el momento en que empieza a ser facturador electrónico, es facturador electrónico por todo modelo de venta y entrega de servicio que tenga. Eso quiere decir que si coordinar un proyecto con un proveedor tecnológico es complicado, le puedo asegurar que con 3 o 4 es más difícil. No lo recomendamos. No lo recomendamos al inicio. Sí consideramos que toda empresa compleja logísticamente no debería depender de un solo proveedor tecnológico. Lo consideramos, pero sí consideramos que el proyecto de implementación debería ser con uno. Aquí Ismael vuelve y pregunta, o sea, dice que en este modelo la información hacia la DIAN es en un solo sentido, o cuando un contribuyente no concuerda con la información de la DIAN, entonces lo multa. Vamos a hablar del control fiscal en general. ¿Qué ocurre? Un contribuyente emisor, al entregarle la factura a través de un control fiscal a la DIAN, está estableciendo claramente un compromiso tributario con la DIAN. Eso está ocurriendo. ¿Qué ocurre? El contribuyente emisor, hoy en día hay procesos que están por fuera de la legislación de factura electrónica. Entonces están el sistema de ventas POS, sistemas de venta masivos, otros elementos, documentos equivalentes, aseguradoras, bancos. O sea, existen hoy en día unidades de negocio que están por fuera de factura electrónica. Ellos igualito tienen que hacer un reporte del IVA. Lo que sí es cierto es que la DIAN hoy en día, por medio de factura electrónica, tiene una información que puede usar para contrastar en fiscalización. Y un control de fiscal está hecho para eso, para poder contrastar y fiscalizar por datos. Después de facturación electrónica, hay que entender que la DIAN se está robusteciendo y automatizando sus procesos de fiscalización para poder fiscalizar por datos. Y cuando yo identifico un conjunto de ventas, indirectamente estoy enterándome de un conjunto de compras. Y cuando me estoy enterando de un conjunto de compras, puedo validar si esas ventas realmente ocurrieron. Eso sí va a ocurrir. Entonces, que la DIAN va a hacer uso de esa información para fiscalizar, sí lo va a hacer. Ese es su objetivo de un control fiscal. Subyacente a este proyecto, por más beneficio que ocurra, uno de los beneficiados es justamente la DIAN, porque va a poder fiscalizar por datos. Que algunos han cambiado un texto en la factura, no sé si por ese tema, y le colocan máquina registradora POS. Exactamente. Una de las primeras cosas que nosotros veíamos cuando llegamos aquí es que todo era facturación por computador. Todos los modelos salían por facturación por computador. Y qué bueno que trajo el papel, porque exactamente lo mismo he visto yo. Una de las primeras cosas que yo decía es aquí no estaba muy claro dónde se usa POS, dónde se usa facturación por computador. No tenía la necesidad. Pero hoy en día surge un modelo de facturación electrónica y este contribuyente o emite factura electrónica o emite documento POS. Pero no puede seguir emitiendo factura por computador. Entonces sí, este cambio que estamos viendo hoy en día y esta dinámica de cambio que hoy está ocurriendo en las ventas mostrador son productos de facturación electrónica. Por computador, no, antes decía inclusive factura de venta. Muchos de esos tickets
Búsquelo y decía factura de venta, número tal, resolución de la DIAN tal, soy gran contribuyente y responsable del hipoconsumo. Claro. Porque no tenían un efecto fiscal, ¿sí? El control fiscal, ¿no? Que ahora la factura electrónica... Ya estamos entrando en otro punto, pero tuvieron que cambiar realmente porque la facturación por computadora está perdiendo vigencia. Entonces ya estaban usando un modelo de facturación que no era válido. Migraron al más natural, que es una facturación por punto de venta. O sea, eso es lo que ocurrió. Bueno. ¿Esto? Si hay otras tuyas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la conferencia. Recuerden que la conferencia y el video va a estar en nuestra página para que lo puedan consultar más adelante. Ustedes van a tener una guía ahí. Como asistentes y a los que estuvieron virtualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.